Alberto, el señor de los seguros. El tema de la causa de seguros que se descubrió, ¿no? El entramado de seguros que se descubrió cuando dejó el poder comenzó mucho antes de lo que ustedes suponen, de lo que todos sabíamos, y es la mentira 1500 de Alberto Fernández, expresidente de la Nación. Sí, porque no empezó cuando Ricardo Roban en Clarín contó la trama del vínculo entre Alberto Fernández y su amigo Héctor Martínez Sosa, que hasta ese momento se sabía que era su amigo, que trabajaba en los seguros, que le había hecho un préstamo de $20,000, que fue como un préstamo de amigos que nunca medio se pagó, y que la esposa era su secretaria. Hasta Sí, ahí decía. la secretaria de La Alberto que secretaria difundió privada. las charlas con Fabiola, ¿no? Exactamente. Primero, Alberto nos mintió cuando. Para, que difundió, no, que charló con Fabiola y que sabía la información sobre Claro. Que, lo que... que surgieron de su WhatsApp por la investigación judicial al respecto. Eh, Primero contábamos, al principio del programa decíamos, bueno, nos mintió cuando decía que no iba a ser títere de nadie y candidato, esa vez nos mintió. Después mintió cuando decía que era el primer feminista y se supieron después las fotos y la denuncia por golpes contra Fabiola. Y la última gran mentira de Alberto Fernández es esto, escuchémoslo. Declaración jurada de bienes. Ninguno se va más enriquecido, no enriquecimos a nuestras familias, no somos amigos de empresarios, no le entregamos obras a nuestros amigos y nunca nadie nos cuestionó nuestra ética y nunca nadie cuestionó nuestra moralidad. Ahí lo escuchábamos. Era Genial, el genial. adalid de la no corrupción. Usaba ese discurso mucho cuando se peleaba con Cristina, como Sí, que mostrando la diferencia, la ¿no? pegaba de costado como diciendo, bueno, yo no, yo, a Yo estoy diferencia de limpio. vos, yo estoy limpio y no tengo corrupción. Bueno, ¿qué se supo ahora? En la causa que está avanzando sobre seguros, hubo un informe de la Procelac, que es uno de las fiscalías económicas que sirven como auxiliares de justicia, que sacaron datos en los cuales revelan un vínculo comercial directo entre Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa, el hombre más beneficiado por la trama de seguros. Pero ese vínculo directo era del momento en el que transcurrió la causa seguros. No, era exactamente antes. Eran facturas periódicas que presentaba Alberto Fernández a las empresas de Héctor Martínez Sosa, a HMS Sociedad Anónima y a Austral, todas se llaman Austral al final. Austral no es la misma no es Austral Construcción de Lázaro, es Austral Consulting. Al parecer por asesoría, pero con una periodicidad, así se dice, que implica como estar empleado, no era mucha plata. Eran más o menos en total 4 millones de pesos. El tema es el tiempo. Fue durante 9 años presentación de facturas de Alberto Fernández a estas empresas. ¿En qué tiempo estamos hablando? Sí. Desde que se dejó de ser jefe de gabinete hasta 3 días antes de asumir como presidente. La última factura, y es el dato más desgarrador del vínculo, 3 días antes, Alberto Fernández presentó una factura a su amigo, socio y broker beneficiado con millones después en su gobierno, antes de asumir de la presidencia. O sea, le devolvió, siendo presidente, el favor de todas las facturas que le presentó por 9 años. Y por con el sobras. cálculo con sobra. Pero además de este vínculo que se revela, Alberto Fernández en su impostación de la transparencia, él había revelado, porque se hablaba en un momento de que vivía Alberto Fernández, Sí. porque vivía de prestado en la casa del Bistur y no se sabía que... Hasta lo cuestionó Fabiola eso, ¿no? Claro, y no se sabía qué estuvo haciendo en ese momento. Entonces él, impostando esa postura, había hecho una revelación de clientes que había tenido cuando estaba en el mundo privado, porque de hecho se había empezado a hablar que había asesorado a Cristóbal López, cosa que no estaba mal, pero que era un dato relevante para saber de un presidente antes de que asumiera. Él dijo, bueno, sí, yo asesoré a empresas de Cristóbal López desde el ámbito privado como abogado. Punto. Ahí no puso a Héctor Martínez Sosa. En esa presentación de transparencia, Héctor Martínez Sosa no estaba. La consultoría que le hizo Alberto Fernández, o lo que fuera que hizo por estas facturas, De no 9 estaba. años se le pasó por 9 arriba. años de facturas, 9 años ¿Esto es de lo que exclusivo se Border? cree. Iba a serlo, pero trascendió un poco, vamos, nobleza obliga, los colegas de Infobae, de Clarín y de La Nación avanzaron en este dato. Hay un revoleo con este dato, porque el fiscal de la causa, que es Rívolo,
cree que incluso los números son mayores que los que dice la Procelac, que creo que hay una disputa ahí entre cómo se hizo este informe, y en el medio, en la causa que estaba en Ercolini, Juez federal. que era en su momento un alumno de Alberto Fernández y después se está muy rivalizando ahora. De hecho, Alberto logró correrlo a Ercolini de la causa. La causa recayó en Tortuga Casanelo, que es particularmente, por eso hay como un run raro de por qué este dato se empieza A a filtrar. saber, porque no vaya a ser que alguien quiera Que lo decir duerman, ¿no? sí, o que esta prueba entre en algún plano de nulidad porque trasciende sin precisiones, pero el dato que vincula a Alberto Fernández antes de llegar a la presidencia, casi como en un estatus de empleado del socio que después benefició, es una de las pruebas más fuertes que se ha visto en una causa de corrupción en muchos tiempos, y eso que vimos, causas de corrupción. Dejó todos los deditos pegados Alberto Fernández en este caso, que es el gran caso de corrupción de su presidencia. O sea que, bueno, no solo tenemos todo lo que ya sabemos que no nos gustó de su gestión, sino también esto, que era lo único que se suponía que tenía el valor de la ética y el valor de no haber estado, digamos, con las manos sucias de corrupción. Bueno, pues no. Desgraciadamente, Después, ni eso. siempre hay un amigo en los seguros. ¿Viste que decían los empresarios amigos? Se olvidó Se olvidó de ese amigo. del marido de la Nunca te secretaria. pasó. Nunca te olvidaste Nunca de un te amigo. olvidaste de un amigo.